Pachi, que seguramente nos va a comentar, bueno, la experiencia tuya y nos gustaría que nos comentes más o menos este recorrido que venís transitando, no solamente en tu vida artística, sino también cómo de alguna manera se va construyendo esto que también es cultura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy amables son ustedes. Gracias a toda la gente que se conectó, que está. Me presento brevemente, soy charanguista, Pachi Herrera es mi nombre, jujeño. Nací ahí en la capital de San Salvador de Jujuy y después me radiqué acá en las sierras de Córdoba. Yo vivo en la loma de una montaña a 400 metros del río San Antonio, que es el río que alimenta el lago San Roque, que es el que da agua a la mitad de la capital cordobesa. Así que desde este lugar, con mucha felicidad, que elegí como lugar de vida, desarrollo mi trabajo, mi vida artística, mi vida musical, que es lo que hice toda mi vida, de los 9 años que toco instrumentos y nunca hice otra cosa que no sea tocar, digamos. Así que en base a eso pude recorrer casi todo el país, Argentina, y me ha permitido conocer un montón de culturas que pertenecen a esta parte del continente y también a mucha gente que son de otros países, de Latinoamérica sobre todo, y conocer la similitud de lo que es una cultura en movimiento constante y viva, ¿no? Yo siempre digo que la cultura se va reinventando y está viva en todo. Hace rato la compañera dijo de las comidas, que lo habían insertado hace poco en sus temas de conversación. Y yo hice hace poquito la música de una canción que se llama Las comidas de mi tierra, que es una de las que voy a tocar después, que justamente es eso, es un recorrido de mi provincia con todas las comidas típicas de cada lugar, ¿no? Que es desde La Quiaca hasta San Salvador. Y, y pienso eso, que se va reinventando cotidianamente y que la música no es más que eso, es como una comida al espíritu, al alma, al cuerpo para la danza. Entonces, si nosotros pensamos a la música como un alimento, recién el compañero que estuvo antes que yo comentaba de las políticas culturales, que cómo pueden ser positivas o negativas, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es un alimento. Entonces, ¿qué alimento nos ofrecen las políticas culturales? Música de raíz o nos están ofreciendo un McDonald's. ¿Qué nos ofrecen? Entonces, estando atento a eso, yo pensé para esta charla, hacerlo brevemente, disgregar lo que es la cultura, sobre todo desde mi óptica de músico, como en cuatro cosas, ¿no? La cultura, desde el lado de la música, del lado del trabajo, de lo que sucede culturalmente en la pandemia y después también en lo que es la creación, ¿no? Bien dijo la compañera al principio que la creación artística, cultural, no tiene nada que ver con lo que es el producto final, porque es a dónde está dirigido lo que uno hace. Nosotros nos cansamos de escuchar de lo que es la música comercial, la música comercial, la música comercial, y en realidad toda la música es comercial de los que trabajan de la música, porque estamos todos dispuestos a traer nuestra remuneración también para la música, para traer la comida a nuestra casa. Entonces también ofrecemos nuestro trabajo como algo comercial porque estamos inmersos dentro de un sistema capitalista. Y no podemos salirnos de eso y vivir solamente de cantar, que es lo que nos pasó hace 9 meses, que nos pasa a los cantores, a las cantoras, que hemos decidido, como dijo un gran músico santiagueño, el Muya Carabajal, dijo, la primera línea de fuego en la pandemia fueron la gente de salud y la segunda fuimos los que estamos en la parte de música, de cultura, de teatro, que tuvimos que hacerlo de onda, a veces con pocas ganas, pero siempre pensando en la otra persona, ¿no? La familia tampoco tiene la culpa de todo esto que pasó mundialmente y nosotros sí nos sentimos responsables de ser los encargados y las encargadas de llevar la cultura de la forma que sea a las casas, a la familia, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al trabajo, en esta pandemia se complicó todo lo que es presentaciones musicales. Y todo esto lo hablo en modo movimiento de cultura, ¿no? De cómo ir moviendo la cultura, porque si yo puedo viajar y puedo tocar en pueblos, en lugares, siempre estoy en movimiento con mi música y en contacto con la gente, pero al verse todo eso cortado, la única forma fue la virtualidad. Y cómo generar un trabajador de la cultura
el ingreso, para que sea redituable también seguir tocando y no ponerse un kiosco, básicamente. A mí me gustaba aclarar como todo lo que es la parte de un trabajador de la música, ¿no? El trabajador puede cobrar un show, puede cobrar sus charlas, puede generar derechos de distintos tipos. Hay entidades como, por ejemplo, SADAIC, entidades como el INAMU, como AADI, que son Asociación Argentina de Intérpretes, está el Fondo Nacional de las Artes, está el Ministerio de Cultura. Es como que hay un abanico de entidades donde el que se dedica a la música puede acceder y generar derechos en base a su trabajo cultural, ¿no? Eso por el lado del trabajo. Hablando puntualmente de la música, sumado a todo eso, en nuestro país, en un día tan importante como bien decían también los compañeros, como todos sabemos lo que significa esta jornada histórica, en la música pasa lo mismo. Culturalmente, en el verano pasado, se dictaminó como ley la ley de cupo femenino en los escenarios. El 30% de las grillas artísticas tienen que ser por ley femenina. Uno piensa, che, qué embole, ¿no? Porque tienen que poner una ley para que la mujer pueda cantar en un escenario. Yo conozco cantoras que son impresionantes y no están, nunca tuvieron la posibilidad de tocar y sí, lamentablemente el patriarcado también está en lo cultural y tiene muchos años el patriarcado en lo cultural. Entonces es como que no sé cuánto tiempo llevará este proceso, pero este movimiento de cultura viva ha hecho de que haya una ley que nos obligue a que el 30% de la grilla sea femenina. Probablemente de acá a un tiempo no nos parezca tan ridículo y que haya una ley, que tenga que haber una ley para que haya artistas femeninos. Y probablemente de acá a un tiempo sea quizás 50 y 50 y nos parezca normal. Pero cuando yo era chiquito, o en mi provincia, sonaba hasta ridículo eso. Y eso es lo cultural que se va moviendo y va creciendo y nos va haciendo, yo creo, obviamente, nos va humanizando, ¿no? Ojalá que así sea. Y después, por ejemplo, también en la parte de composiciones, que lo había separado también, la compañera que expuso primero comentó esto de que yo dije que cómo nacen las canciones, de qué vienen, qué se busca con las canciones. La gente que está vinculada al arte en su vida está todo el tiempo pensando cómo componer, qué componer, a dónde llegar, cómo, estamos tan invadidos mediáticamente, pero tan invadidos que una canción, no sabemos por qué de pronto estamos en el baño y estamos silbando una canción de Daddy Yankee, y no entendemos por qué. Y a veces no nos ponemos ni siquiera a pensar por qué no conocemos todas las canciones de Carlos Vive o de Shakira. Y eso tiene que ver con una cultura que nos ha impuesto, ¿no? Nos han impuesto, por supuesto que los 4 años de macrismo fueron tan nefastos como los años del menemismo. Yo pasé mi adolescencia en el menemismo y fue tremendo, fue un vaciamiento de contenido cultural, una desestructuración total del contenido de las canciones, del contenido de la cultura, de la vestimenta. Fue una falta de respeto a todo lo que nosotros consideramos que es la raíz y es originario de nuestro continente, de nuestra Argentina, de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, con todo eso pienso que los que componemos canciones hoy tenemos una enorme responsabilidad, no solo del respeto de lo anterior y de nuestros ancestros y abuelas y abuelos que nos han enseñado, sino por lo que vendrá también y a dónde vamos a ir a dirigir nuestras canciones, ¿no? Y qué estrategia vamos a usar para que sumen a la cultura que nosotros queremos que siga viva y que sea con respeto. Así que bueno, eso puedo decir del lado de la creación. Bueno, después creo que me va a tocar un par de canciones, así que ahí voy a tocar Las comidas de mi tierra y después voy a tocar Pachamama también.
Y bueno, y me quedo un poquito antes de cortar, creo que ya estoy casi en el tiempo, y tiene que ya ver con algo muy personal en lo cultural, que es el instrumento que yo toco. Yo toco el charango, empecé tocando guitarra a los 9 años y me escapaba de los ensayos y le pedí al charanguista que me enseñe el charango. Así que el profe se dio cuenta y me llevó con mi viejo y casi que lo obligó a que me compre mi primer charango y desde ahí nunca más lo solté. Y el charango, bueno, tengo el ronroco también, que es un poquito más grande, y tengo el maulincho, que es, es un instrumento netamente boliviano, pero es de la familia de los charangos, ¿no? Es más chiquitito. ¿Ve? ¿Se ve? Bueno, acá tengo para colgar. ¿Y por qué voy a esto con lo de cultura viva? Yo tengo la alegría y el orgullo de tocar y vivir de un instrumento que todavía se hace a mano. Estamos en el 2020, es todo industria, todo disco, todo Spotify, todo tecnología, virtualidad, y nosotros necesitamos de los luthiers para poder tocar, y no solo de la mano, sino del corazón, la elección de la madera, una madera de algún árbol ya estacionado, y a mí me parece que eso es muy simbólico también, y creo que me enorgullece muchísimo a mí poder trabajar en el 2020 con un instrumento que todavía se hace a mano, ¿no? Así que en esto quiero también abrazar a las personas, a los luthiers y las luthiers que se dedican a construir estos instrumentos, no solo los instrumentos de cuerda, sino también instrumentos de viento, de percusión, las cajas, que hablaba de las coplas, la compañera. Eso me parece algo maravilloso y ojalá que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo y, por supuesto, depende de nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que ya estoy en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pachi Herrera. La verdad que, bueno, las palabras más que productivas, obviamente más que acertadas, siempre llevamos adelante estas propuestas para, obviamente, poner en discusión, poner en debate, pero también, obviamente, transformar y, obviamente, también aclarar muchísimas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la organización, obviamente, también con la economía social, popular, solidaria y demás.